Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento, algo que ha puesto a muchos de ustedes a especular y a preguntarse qué está pasando realmente. Estamos hablando de la reciente y, créanme, muy esperada, declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sí, han oído bien. Después de tanto silencio, la actriz ha decidido romper su silencio y compartir con el mundo lo que siente, lo que le duele, y las implicaciones de esta situación. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy tiene miga, y estoy seguro de que les va a mantener pegados a la pantalla. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudarán muchísimo a seguir trayéndoles todo este contenido que tanto nos apasiona. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un imán para los medios y para los fans. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, su química fue innegable, palpable. Se veía en la pantalla, se sentía en cada entrevista, en cada aparición pública. Y claro, los rumores de romance no tardaron en surgir, y más tarde, la confirmación de que estaban juntos. Fue un torbellino mediático, una historia de amor que parecía sacada de una telenovela, con sus altibajos, sus momentos de pasión y tristemente su inevitable final. Lo que ha llamado la atención ahora, y lo que ha llevado a Demet a hablar, es la aparente persistencia de Can Yaman en ciertos comportamientos o declaraciones que, según ella, continúan afectándola. Esto me hace daño, ha dicho Demet, y esa frase, tan simple pero tan cargada de significado, es el epicentro de nuestra conversación de hoy. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué ha estado haciendo o diciendo Can Yaman que ha provocado esta reacción tan sincera y pública por parte de Demet? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. Después de su separación, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos, pero el vínculo, o al menos la memoria de ese vínculo, parece que no se ha disipado por completo en la mente de muchos y quizás, en la de Can Yaman, también. Él ha sido muy abierto sobre su vida personal en entrevistas, a veces compartiendo detalles que para muchos podrían considerarse inapropiados o, directamente, invasivos para una expareja. Se habla de que Can Yaman en varias ocasiones ha mencionado a Demet en entrevistas, a veces de forma nostálgica, otras de forma un poco más posesiva, si se quiere. Ha recordado momentos de su relación, ha hablado de lo que significó para él, e incluso se le ha asociado con ella en proyectos futuros, rumores que Demet, al parecer, no ha tomado muy bien. La frase "esto me hace daño" sugiere que las acciones o palabras de Can no son solo un eco del pasado, sino una presencia constante que interfiere en su presente. Imaginen lo difícil que debe ser para Demet, que ha intentado seguir adelante con su vida y su carrera, encontrarse una y otra vez con menciones, comparaciones o especulaciones que la atan a una relación que ha terminado. Especialmente cuando ella misma ha tratado de ser más reservada sobre su vida privada desde entonces. Por otro lado, Can Yaman, con su personalidad carismática y a veces controvertida, ha estado en el ojo del huracán mediático constantemente. Sus proyectos, sus relaciones, su estilo de vida, todo es analizado. Y parece que en medio de toda esta atención, la figura de Demet Özdemir sigue siendo un punto recurrente en el imaginario colectivo asociado a él. Él, quizás sin darse cuenta del impacto, o quizás de una forma más consciente, ha utilizado esa conexión para seguir generando interés en su persona. Y es aquí donde la línea se cruza. Demet, al ser una figura pública que valora su privacidad y que ha luchado por construir su propia identidad profesional lejos de las etiquetas del pasado, siente que estas constantes referencias a ella, de boca de su expareja, menoscaban sus esfuerzos. No se trata solo de celos o de resentimiento por la ruptura. Se trata de la erosión de su espacio personal y profesional. Cuando un ex habla constantemente de ti, de vuestra relación, incluso si lo hace con aparente admiración o nostalgia, puede crear una sombra que dificulta que te vean por quien eres ahora, por tu trabajo, por tus logros actuales. Lo que Demet está diciendo es, básicamente, ya no somos una pareja. Hemos seguido caminos diferentes. Respetemos eso. Necesito que dejes de usar nuestra historia compartida como si todavía fuera relevante en tu narrativa actual, porque me está perjudicando. Es una petición de respeto y de reconocimiento de su individualidad. Piensen en el impacto que esto puede tener en su vida.
A nivel personal, puede ser agotador emocionalmente revivir constantemente una relación pasada a través de las palabras de alguien más. A nivel profesional, puede generar distracciones, rumores innecesarios, y hacer que el público y la industria la vean a través del prisma de Can Yaman, en lugar de apreciar su talento y sus proyectos por sí mismos. Imagine que cada entrevista suya sobre su nuevo proyecto se ve empañada por preguntas sobre Can, o que cada proyecto de Can se presenta como una reunión potencial con ella, alimentando una fantasía colectiva que ella no desea. Además, consideremos el contexto cultural. En muchas sociedades las mujeres, especialmente las figuras públicas, a menudo enfrentan una mayor presión para ser amables o comprensivas con sus exparejas, incluso cuando están siendo lastimadas. La reacción de Demet es un acto de valentía, de poner un límite claro y decir, mi bienestar es mi prioridad, y tus acciones están afectándolo. Es probable que las palabras de Demet, aunque dichas con dolor, busquen generar una reflexión en Can Yaman, o al menos poner un alto a esta situación. Ella ha sido discreta hasta ahora, ha preferido el silencio, y ese silencio, al romperse, adquiere un peso y una importancia mucho mayores. No es una rabieta pública, es una declaración firme de alguien que ha llegado a un punto en el que el silencio ya no es una opción. ¿Qué tipo de comentarios o acciones de Can Yaman podrían haberla herido tanto? Podría ser desde comentarios sobre su intimidad, hasta la forma en que él habla de la relación como si fuera algo que él todavía deseara revivir. Quizás Can Yaman ha hecho alusiones a su relación en entrevistas, o ha sido vinculado a ella en rumores de prensa de una manera que ella considera irrespetuosa con su presente. Tal vez él ha mostrado un apego excesivo al recuerdo de su noviazgo, y eso, para Demet, que ha avanzado en su carrera y en su vida personal, resulta incómodo y perjudicial. Los fans, como sabemos, suelen idealizar las relaciones de sus celebridades favoritas. Y la relación entre Demet y Can fue particularmente popular. Es posible que Can, consciente o inconscientemente, alimente esa nostalgia de los fans, porque le genera atención. Y para Demet, esa atención es un recordatorio constante de algo que ha quedado en el pasado y que ahora está interfiriendo en su presente. La forma en que Demet ha elegido comunicarse es clave. Al decir, esto me hace daño, no está atacando directamente a Can Yaman en un sentido de venganza, sino expresando el impacto negativo que sus acciones tienen sobre ella. Es una forma de autoprotección. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de establecer límites saludables en todas nuestras relaciones, sean estas pasadas o presentes. En el mundo de la fama, las líneas entre lo público y lo privado a menudo se desdibujan. Y cuando una relación termina, pero ambos siguen siendo figuras mediáticas, la gestión de esa transición puede ser extremadamente delicada. Demet Özdemir parece estar diciendo que Can Yaman no está gestionando esa transición de una manera que respete su espacio y su bienestar. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, las personas son seres humanos con sentimientos, con necesidades de privacidad y con el derecho a seguir adelante sin ser ancladas al pasado. La valentía de Demet Özdemir al romper su silencio es admirable, y su mensaje es un llamado a la empatía y al respeto, tanto de parte de Can Yaman como del público en general. Ella está reclamando su narrativa diciendo, mi historia continúa, y no quiero que sea definida por una relación pasada o por las palabras de mi expareja. En resumen, la intervención de Demet Özdemir es un grito de independencia emocional y profesional. Es la manifestación de alguien que ha alcanzado su límite y que necesita reafirmar su propia identidad. La frase «esto me hace daño» es un poderoso testimonio de cómo las acciones de los demás, incluso cuando provienen de un pasado compartido, pueden tener un impacto real y profundo en nuestro presente. Es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que tenemos al hablar de nuestras relaciones pasadas, especialmente cuando las personas involucradas han decidido seguir caminos separados y buscan construir un futuro propio. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Espero que hayan encontrado esta información valiosa y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta situación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman debería ser más cuidadoso con sus declaraciones? ¿Cómo creen que Demet debería manejar esta situación? Dejen sus pensamientos y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta interesante historia.
Y si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante y profundo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.